Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso estar con ustedes cada día. Último minuto. NTN 24. Cuando son las 5:01 en Caracas, Venezuela, empezamos el programa con una noticia que se conoce realmente hace muy pocos minutos. La excarcelación del exdirigente estudiantil Loren Salet, que permanecía detenido en la sede del SEBIN, en el helicoide, desde hace 4 años. Recordemos que Loren Salet fue deportado a Venezuela, entregado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2014. Fue entregado a funcionarios del SEBIN en San Cristóbal, en el estado Táchira, en el puente que comunica a Cúcuta con San Cristóbal. Quiero saludar en este minuto a Yamile Saleh, madre de Loren. Yamile, buena tarde. Buenas tardes, Idania, estoy aquí en las puertas del helicoide esperando a mi hijo. Son fuertes rumores que se escucha de la libertad de Loren. A mí el gobierno no me ha llamado, pero aquí estoy. Espero finalmente regresarme con mi hijo a mi casa, a la libertad. Son más de 4 años de que el gobierno de Juan Manuel Santos lo entregó, lo secuestró y lo entregó al gobierno venezolano. Y al parecer finalmente va a estar en libertad y en el hogar como debe ser. Y aquí estoy a la espera. Pues ojalá y sea verdad. No creo que este rumor, no creo que se pueda jugar con los sentimientos de una madre ni con los sentimientos de un país. Está confirmado por varias partes, pero como bien dice Yamile, no por ninguna fuente gubernamental. Entiendo que estás ahí, Yamile, a las puertas del helicoide. Estamos contigo. A lo largo de todos estos años hemos conversado de este tema muchas veces, te hemos acompañado y hoy lo hacemos una vez más. Ojalá sea verdad, estamos atentos y bueno, sabes que los micrófonos de NTN 24 y la pantalla de NTN 24 siempre he estado con ustedes. Sí, lo sé. Muchas gracias por acompañarme en más de 4 años de esta angustia, de este secuestro. Y aquí, mira, Idania, yo estoy segura, estoy confiando en Dios, que esta vez sí voy a regresar con mi hijo a mi casa, al hogar y a la libertad. Ojalá, Yamile, y si así más adelante volvemos contigo, entendemos tu emoción perfectamente de este momento y allí estamos, allí están nuestros equipos, pero también tengo en la línea telefónica, porque está camino allí al helicoide, a Teresli Malavé, que ha sido abogada de Loren Salet también durante todos estos años. Teresli, buena tarde para ti. Hola, Idania, buenas tardes, ya estoy aquí con Yamile al lado, bueno, esperando ver a Loren bajar por aquí, por esta subida del SEBIN y sorprendidos gratamente, porque ya, bueno, suficiente 4 años detenido como lo estuvo y en las condiciones en las que estuvo. Ya tú sabes nuestra lucha, tú eres una de las personas que nos ha seguido de cerca, gracias por estar. Vamos a esperar que salga, no nos abandones todavía ustedes y los medios de comunicación. Vamos a esperar que salga verdaderamente. Tenemos información de que sí, de que es un hecho, de que ya recogió sus cosas, que tiene ya rato haciendo los controles internos que se hacen allí, administrativos que se hacen dentro del SEBIN, y bueno, estamos a la espera de él. Claro. No nos han hablado de medidas ni nada, ¿ok? No se ha hablado. Los tribunales en este momento estarán activos los que están de guardia de flagrancia. Claro. Es decir, los delitos que presentan momentáneamente ante las detenciones, los detenidos que presentan en el tribunal. De resto no se sabe. Sin embargo, en el resto de las libertades que se han dado, nosotros como abogados vamos después a los 2 o 3 días al tribunal que bueno, el juez decida las medidas que quiera imponer. Por eso hoy no vamos a tener conocimiento de eso. Claro, lo entiendo perfectamente. Además, hoy es un día feriado en Venezuela. Teresli, yo quiero recordarle a nuestra teleaudiencia cuánto tiempo tiene Loren sin libertad y cuánto tiempo pasó en la tumba, que fue realmente un tiempo de
de unas condiciones infrahumanas. Bueno, él tiene 4 años preso y duró 2 años en la tumba, que fue una de las torturas más espantosas, más horrible que se le puede dar a una persona, porque es la tortura blanca, que es psicológica y es continua, con un frío terrible a 9 grados centígrados, sin reloj, uniformado con un uniforme caqui, solo, no le permitían libros, ni comida, ni ver a nadie. Estaba él con Gabriel Valle y sin embargo no le permitían el contacto uno con el otro. La comida era la que le daban allí, con cubiertos de plástico y platos de cartón. No podía salir de la celda sino ir al baño, y era cuando los funcionarios querían darle la oportunidad. Él sabía que era, y Gabo sabían que era de noche porque dejaba de sonar el metro, y de día porque empezaba. Los funcionarios entraban y se saludaban, buenos días, y a los 5 minutos venían, chao, estoy cansado, es de noche, ya, hasta mañana. Y los tenían locos de que es de día, es de noche, o sea, una angustia. Él tuvo varios intentos bueno, oye, desesperado estar allí, y hasta que finalmente poco a poco logran humanizar la tumba, en el sentido que le permite ingreso de reloj, ponerse ropa de color, ya salir a las mesitas afuera, ya la visita. Pero imagínate, eso fue 1 año después. Todo ese tiempo sometido a esa tortura. Finalmente logramos que lo cambiaran al Helicole, en el SEBIN, cosa que los aturdió muchísimo. Yo los recuerdo, la bulla, porque como siempre estuvieron solos, había bulla, no tenían el contacto con el resto de la gente. El frío, empezaron a pasar calor, porque todo ese tiempo que estuvieron en la tumba era con frío, con 9 grados centígrados. Y la tumba, le dicen los propios funcionarios policiales, porque queda en un sótano 5 del edificio de donde sucedieron los hechos recientemente del concejal, abajo en un sótano 5. Entonces, aló. Estás al aire, te estamos oyendo. Ah, ok. Pasó todo ese tiempo allá, amén. Pasó todo ese tiempo allá y luego lo trasladan para acá, para el Helicole. Bueno, y es lo que te digo, hoy finalmente, Dios mío, después de todo esto, las torturas que le fueron proferidas a él y a Gabriel Valle están descritas en la fiscalía, porque logran, ya al final, cuando se iba la doctora Liz Ortega Díaz, la fiscal que estaba a cargo de su caso, que no fue Katherine Harrington, por el contrario, Katherine Harrington bajó en las peores condiciones psicológicas de Loren, le pidieron que firmaran una declaración contra Gaby Arellano, María Corina Machado, Ledesma, lo mismo de siempre. Y él se negó. Ella le dijo, bueno, aquí te ibas a podrir. Y específica así, esas palabras, literalmente como te las estoy diciendo. Sí. Luego que le cambian el fiscal, al final le pide una revisión de medida y le tomaron la declaración de cómo fueron estas torturas. Es decir, nosotros tenemos eso certificado y anotado finalmente como debe ser, para poder intentar más acciones internacionales. Claro, ahora, Teresli, ¿cómo se enteran de que Loren va a ser liberado? Es decir, fue un rumor que comenzó a circular, pero ¿de dónde sale la información? ¿Cómo les llega? No, nosotros no sabemos, porque incluso nosotros estábamos esta tarde haciendo un programa, Yamile, María Gabriela, que es la novia de Loren, habíamos hecho como un equipito y nos íbamos a reunir esta tarde a afinar algunas estrategias, estábamos haciendo unos escritos, no sé qué. Yamile me llamó y me dice, no, yo le digo, no puedo ir por mira la hora, será más tarde, no sé cuánto. Me llaman y me pregunta un periodista, ¿Teresli, es verdad esto? Y yo, ¿de qué? No, llamo a Yamile, mira lo que están diciendo. No, ninguno de nosotros nos imaginamos jamás, y ya ese rumor estaba en la calle. Dijimos, es un rumor para tumbar cualquier noticia, cualquier cosa diferente, cambiar el ánimo de la gente o la mirada de la gente hacia Loren, no sé qué, no nos vamos a dejar. Y resulta que es verdad. Entonces, bueno, aquí estamos a la espera. En nombre de Dios y de la Virgen, que no pase nada, que finalmente Loren esté con nosotros y poder decir, sí, aquí está, y podértelo pasar a él mismo para que dé sus declaraciones. Sería muy cruel, sería realmente inadmisible que se jugara con los sentimientos, como le dije a Yamile, con los sentimientos de la madre de Loren, con los sentimientos de los venezolanos de haber hecho circular esta información y que Loren Saleh no vea la libertad el día de hoy. Creo que todos estamos a la espera de ese momento. Volvemos más tarde contigo, claro, Teresli, para ver ese momento. Ya nuestros equipos están allí y evidentemente todos estamos
contentos. Creo que yo tengo que confesarte que estoy bastante impactada. Uno llega a ser incrédulo con lo que pasa en Venezuela, así que lo que queremos es ver a Loren afuera, ver su primera sonrisa, ver cuando salga, y entonces celebraremos la libertad de quien por más de 4 años ha estado injustamente preso por haber sido entregado por el gobierno de Juan Manuel Santos en unas condiciones que nadie entendió, ni en su momento ni después. Sobre todo cuando un premio Nobel de la Paz, como tantas veces le dijo Yamile y le pidió a Juan Manuel Santos que intercediera o que hiciera algo por revertir esa entrega. Lamentablemente no fue así. Así que más adelante volvemos con ustedes porque evidentemente esta es la noticia del día. Ok, claro que sí, Dania. Aquí estaremos. Seguro. Teresli Malavé, igual para ti. Teresli Malavé es abogada de Loren Saleh y esta noticia nos ha sorprendido a todos. Pues justo estábamos por entrar al programa cuando comenzó a circular este rumor, intentamos confirmarlo, hablamos con Tamara Suju, que está en Europa, que saben que es la directora del Instituto Casla, hablamos con Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, hablamos con la propia Teresli, con Yamile, y todos estamos así. O sea, es una noticia que ha circulado, se supone que va a salir y nosotros vamos a estar allí para llevarle a ustedes el momento en que veamos, como le decía Teresli, esa primera sonrisa de libertad de Loren Saleh, de este muchacho que no ha tenido por qué estar preso, de este muchacho que lo único que hizo fue levantar una voz disidente, que lo único que hizo fue expresar su desacuerdo con el régimen de Venezuela. 2 años en la tumba, en esa cárcel que queda 5 pisos bajo el suelo. Ya escuchaban ustedes las condiciones en que estuvo preso allí. Son declaraciones que se le han tomado y que están debidamente registradas para que quede siempre para la historia, porque la historia hay que documentarla. Y mientras esperamos ese momento, mientras podemos ver esas imágenes que vamos a tener en minutos, cuando son las 5:13 minutos en la costa este de los Estados Unidos, revisemos otras noticias que también están en la agenda informativa del día. Autoridades de los Estados Unidos elevaron a 11 la cifra de fallecidos tras el paso del huracán Michael en el estado de la Florida. El ciclón que tocó tierra el miércoles como un huracán de categoría 4 se ha degradado a tormenta tropical en aguas del Atlántico en la costa sureste del país. El Centro Nacional de Huracanes retiró todas las alertas y avisos emitidos con relación a este fenómeno meteorológico, considerado como el tercero más potente en alcanzar el territorio continental. Tras el paso destructivo del huracán Michael en la Florida, inicia el proceso de recuperación de las zonas afectadas. Las autoridades siguen desarrollando las labores de búsqueda y rescate y se teme que en las próximas horas aumente el número de fallecidos. En las localidades más golpeadas, el rastro del huracán es apocalíptico. Estas imágenes corresponden a Playa México, una población que sufrió el rigor de la naturaleza. Está todo bien, no nos lastimamos ni nada, pero cuando el agua empezó a salir, yo personalmente me asusté más que nunca en mi vida. Podía llorar incluso al pensar en ello, porque no sabía cuándo iba a parar esto. Desde tierra, el panorama es desalentador. Y desde el aire, la imagen es mucho más trágica. El gobernador de la Florida, Rick Scott, sobrevoló la zona de la emergencia y observó cómo el impacto de los vientos de hasta 250 kilómetros por hora derribaron con facilidad techos, estructuras y árboles. Especialmente el daño a la playa de México Beach es devastador. Rezamos a Dios para que todos sobrevivan a esto. Las autoridades reportaron que al menos 520,000 personas o más de 1,5 millones de familias se encuentran sin luz y 1,200 carreteras están cerradas. Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus hogares y no intentar desplazarse, puesto que hay redes eléctricas que quedaron por el piso. La zona declarada como área de desastre mayor espera que empiecen a llegar los recursos y la asistencia para los miles de damnificados. Los cuerpos de rescate, efectivos de la policía, organismos de emergencias y soldados de la Guardia Nacional trabajan sin descanso para encontrar sobrevivientes, tarea que se complica por la cantidad de escombros que quedaron acumulados. Precisamente
Vamos a uno de los lugares más afectados. David Rodríguez, en nuestra cadena aliada Telemundo 51, está en Panamá City. De allí nos ha estado reportando todos estos días y vemos cómo también comienza la actividad, o por lo menos el intento para recuperarse. David, buena tarde para ti. Así es, mientras aquí en Panamá City seguimos viendo imágenes de devastación como esta. Equipos de búsqueda intentan contrarreloj llegar hasta áreas inundables y también poder identificar a personas que puedan estar atrapadas entre escombros. Hoy se escuchan testimonios desgarradores por parte de sobrevivientes de este terrible huracán Michael. Muchos de ellos decidieron quedarse en sus viviendas, principalmente en casas móviles. Vieron cómo se fue el techo. Y ellos tuvieron que refugiarse entre los escombros para evitar la muerte. La única manera, te puedo decirle, pues dándole gracias a Dios, porque esto se movió como una culebra. Es una amplia zona de desastre donde viviendas desaparecieron y enormes estructuras sufrieron daños nunca antes vistos aquí. La furia de Michael arrasó con Panamá City y hoy sus residentes aseguran haber vivido la peor pesadilla de sus vidas. Muchas personas aquí están en los hospitales. Lastimosamente ellos se quedaron. Se confiaron pues que no iba a pasar nada. Una de las imágenes más impresionantes aquí en Panamá City es ver cómo la furia del huracán Michael provocó que vehículos como este terminaran volcados en medio de la carretera. Mucho miedo, sí. El ruido, los palos, los cables cayéndose, por eso fue el miedo. A pesar de las advertencias de evacuación obligatoria, hubo quienes pasaron el huracán en sus casas móviles. Noemí Rivera dice que está viva de milagro. Yo estaba llorando y gritando en esa esquina, como que me frisé, que no podía salir de ahí. Hasta que mi esposo tuvo que sacarle el brazo y cogerme para sacarme de esa esquina. Estaba bien feo, esto estaba bien feo. Hoy damnificados buscaban entre los escombros en un intento para recuperar algunas de sus pertenencias. Necesito comer. Otros salían a las calles en busca de comida y hacían largas filas en los pocos comercios que abrieron a pesar de que no hay agua ni luz. No sabemos para cuándo volvemos a estar en casa. No hay esperanza, no hay luz, no hay agua. Por su parte, la ayuda empieza a llegar por aire y tierra. Ya hemos visto helicópteros del Ejército y de la Guardia Costera sobrevolando áreas incomunicadas, mientras se continúan estableciendo centros de mando de diferentes departamentos policiales de todo el estado de la Florida que han venido hasta aquí a brindar apoyo en medio de la emergencia. En Panamá City, David Rodríguez. Gracias a David Rodríguez por la información y por habernos mantenido de verdad al día en estas horas después de que el huracán Michael impactara Florida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará los estados de Georgia y Florida, afectados por el paso de este huracán la próxima semana. Así lo anunció el mandatario en su cuenta de Twitter. En su mensaje, el presidente asegura que la gente no tiene idea de la devastación que dejó el ciclón tras su paso por estos estados. Cuando son las 4:21 en Ciudad de México, continuamos con más información en la agenda. Es noticia México, donde el clima tampoco da tregua. Este viernes, en la madrugada, la tormenta tropical Sergio tocó tierra en el estado de Baja California. El fenómeno atmosférico avanza hacia el noreste del país con vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el paso de la tormenta puede generar precipitaciones intensas en varios estados del norte. El gobierno de Baja California declaró ayer la alerta por Sergio y suspendió la actividad escolar para este viernes. También habilitó el funcionamiento de 27 refugios para los pobladores de la zona afectada. Vamos a Baja California, el estado donde golpeó la tormenta. Saludamos a Gabriel Camacho, periodista de nuestra cadena aliada Noticieros Televisa en Baja California. Gabriel, muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Pues te saludo con gusto, comentarte que afortunadamente, a contraparte de lo que sucede en el Atlántico con el otro huracán, la tormenta tropical Sergio no dejó daños mayores, según la estimación este día por parte del Consejo Estatal de Protección Civil. Se levantó la alerta. Hasta el momento los daños más fuertes fueron en el municipio de Mulegé. Allá en este municipio se tuvieron alrededor de 600 personas
evacuadas y refugiadas, como decías, en los 3 municipios del estado, Comondú, Loreto y Mulegé, se suspendieron las clases. Hasta el momento, según la evaluación de daños, es que hay daños a algunas viviendas endebles que se ubican en las comunidades costeras y pesqueras del municipio de Mulegé, sin mayor afectación. Hay reportes de algunos cortes de luz, sin embargo, estos son intermitentes y se están reparando por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Comentarte que la tormenta tropical tocó tierra 2 veces, tocó tierra por el lado del Pacífico a las 4:30 de la mañana en Mulegé, posteriormente en la zona de Guaymas, en la zona de San Carlos, ya en Sonora, tocó tierra por segunda ocasión. Hasta el momento lo que se mantiene en alerta son los estados de Sonora y Chihuahua por las posibles lluvias torrenciales que se pudieran estar dando. Hasta el momento, por lo menos aquí en Baja California Sur y Baja California, la alerta ha pasado y sin mayores problemas ni tampoco pérdida de vidas humanas. Bien, gracias a Gabriel Camacho por este reporte desde allí, desde Baja California. Como él mismo lo explica, las consecuencias no han sido ni han tenido nada que ver, por supuesto, con lo que ocurrió, sí, en Florida. Continuamos con más, gracias a nuestra cadena aliada y a Gabriel por este reporte. Es noticia Colombia, donde hoy se llevará a cabo un sepelio colectivo para las 12 víctimas mortales que dejó un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias de los últimos días en el municipio de Marquetalia, en el centro del país. Damnificados esperan la reconstrucción de las casas destruidas. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra periodista María Eugenia Quinche. María Eugenia, buena tarde para ti. Adelante con su reporte. Nos encontramos en el barrio Los Andes, en Marquetalia Caldas, a 5 horas de la capital del país. En este lugar murieron 12 personas y entre ellos 4 niños. Aquí, durante muchos años, vivieron 14 familias y construyeron historias de alegría, historias entre los vecinos, pero ellos se encontraron nuevamente en la escuela Los Andes, donde sus hijos estudiaban. Allí fue acondicionado como albergue y pasaron su primera noche. Allí también recibieron las primeras ayudas. Se abrazaron, compartieron el mismo dolor, el dolor de la tragedia. El tiempo le enseñó a ser fuerte ante los momentos de dolor, sus piernas cansadas de caminar en medio de los escombros de su casa, donde vivió 30 años. Recibe apoyo de sus amigos y funcionarios de la alcaldía de Marquetalia Caldas. Nosotros alcanzamos a salir, por Dios, Nuestra Señora Santísima Virgen, porque por los bomberos. A mí me sacaron primero. La sede de la escuela se convirtió en el albergue para María López y 25 personas más. Todos afectados por el desprendimiento de la montaña recibieron las primeras ayudas de las autoridades locales. El dolor de perder a sus vecinos es cada vez más fuerte. Yo no lo creí, esta tragedia tan horrible. Otros damnificados en la tragedia del barrio Los Andes pasaron la noche en casa de amigos y familiares. La solidaridad se multiplicó para atenderlos. Ya van a ser reubicados todos en diferentes viviendas, pues como para que puedan pasar una mejor noche. Hoy las 56 personas del barrio Los Andes que están en un improvisado albergue se abrazan y fortalecen su amistad bajo la esperanza de un nuevo amanecer. Soldados del batallón Cisneros del Ejército apoyan toda la operación de remoción de escombros. A esta hora se llevan a cabo las exequias de las personas que perdieron la vida aquí en el barrio Los Andes, en Marquetalia Caldas. María Eugenia Quinche, NTN 24. Es noticia la agresión contra un carabinero en medio de una protesta estudiantil en Chile. El uniformado de 25 años, que fue duramente golpeado y pateado por manifestantes, se recupera de sus lesiones mientras el gobierno del presidente Sebastián Piñera condenó lo ocurrido y prometió sanciones para los jóvenes agresores. Saludo en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Los saludamos justo acá en la entrada del Ministerio de Educación. En este lugar pues se llevó una reunión encabezada por la ministra de Educación de Chile, Marcela Cubillos, luego de que se registrara este hecho de violencia. Un hecho que se hizo público luego de que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lo publicara en las redes sociales. Vamos a revisar este video que ha generado la indignación en Chile.
Desde Carabineros de Chile, pues manifestaron su preocupación por lo ocurrido y entregaron pormenores de este lamentable episodio. Carabineros están interviniendo en un procedimiento de control de orden público donde están deteniendo a 6 personas que están con overoles blancos participando en estos desórdenes, y en ese momento uno de los carabineros es agredido por un grupo de personas. Al ser golpeado con un elemento contundente pierde el equilibrio, pierde el casco, y ustedes pudieron ver el video, que es bastante elocuente de cómo sufre estos golpes por parte de estos menores principalmente. Las autoridades locales y nacionales manifestaron su rechazo por lo ocurrido. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien hizo viral este video, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, han insistido en que es muy importante avanzar al interior del Parlamento en el proyecto de ley denominado Aula Segura, que busca entregar mayor atribuciones a las directivas de los colegios para que tomen decisiones disciplinarias contra los alumnos que se vean involucrados en hechos de violencia. Lo que queremos a través de la ley Aula Segura es ir terminando con la impunidad frente a hechos graves y tener que, ojalá, dejar de ver imágenes como las que hemos visto estos días, tener que dejar de ver a carabineros ingresando a los establecimientos arriesgando sus propias vidas. Conocemos los actos de vandalismo, de delincuencia, las molotov, y no podemos normalizar situaciones como las que dimos a conocer ayer, muy por el contrario, y para eso necesitamos una herramienta eficaz para poder sacar de las aulas a quienes ejerzan delincuencia frente a los profesores. Sin duda, la agresión contra este carabinero reabre el debate sobre la violencia al interior de las manifestaciones estudiantiles. Los jóvenes aseguran que no los deben criminalizar y también insisten en que ellos han sido víctimas de la violencia policial. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia la conmemoración del Día Nacional en España, con gritos y abucheo. Fue recibido Pedro Sánchez, quien hoy se estrena como presidente del gobierno español en su primer desfile militar. Nuestro periodista de Madrid, Marcelo Moncayo, hizo un reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De este 12 de octubre, España vivió su fiesta nacional, el día más importante, el Día de la Hispanidad, en el que se conmemoran ya 526 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Con la presencia de sus majestades los reyes y la izada de la bandera española, inició en Madrid la conmemoración del Día Nacional de España, también conocido como el de la Hispanidad, en el que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América, siendo ya 526 años de ese acontecimiento histórico. En esta festividad participó por primera vez en calidad de presidente del gobierno el socialista Pedro Sánchez, quien llegó a la tribuna principal en medio de abucheos y gritos que le exigían convoque nuevas elecciones. Para los españoles presentes en el desfile, este es un día que les llena de orgullo. Un día muy importante y como tal, pues intento transmitírselo a mis nietas. Y aquí estamos todos a celebrarlo. Día de la Hispanidad. Somos españoles y es nuestra fiesta. Orgullo porque es un día muy especial en nuestra patria. Esta festividad también fue aprovechada por algunos presentes para reivindicar la unidad de España frente al desafío independentista que llega desde Cataluña. Un día muy especial porque es un día para todos los españoles, para que disfrutemos, y ahora que está con todo lo de Cataluña, pues un día para reivindicarnos. La verdad es que sinceramente me parece un poco tontería, ¿no? Y que son pensamientos que no vienen a cuento, porque si de verdad has nacido en España, eres español y no te queda otra. Entonces, ¿qué menos que sentirte orgulloso de tu propio país? Unidad para España. Ya está. Unidad. Y paz y tranquilidad. Como todos los años, la fiesta nacional contó con una exhibición aérea y un desfile militar que tuvo la participación del Ejército, la Armada, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencia y la Guardia Real. Televidentes de la tarde, pero estos festejos no se concentraron únicamente en Madrid. En otras ciudades españolas también se recordó el Día de la Hispanidad. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Un nuevo plan de separación de familias se podría estar desarrollando bajo la administración de Donald Trump. Un plan implementado bajo la controversial política de tolerancia cero. La noticia surge mientras culmina la segunda ronda de reuniones en Washington con líderes de los países del Triángulo Norte y también de México. Emiliana Molina tiene los detalles. Emiliana, buena tarde para ti.
Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta el momento esto es un borrador por parte de la Casa Blanca y la administración del mandatario estadounidense Donald Trump en un esfuerzo para frenar los migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Este borrador inicial le daría a los padres de familia dos opciones. Mientras estos están detenidos por 20 días, la primera opción sería o pueden estar y continuar en detención con sus hijos, pero esto podría tardar meses, si no años, mientras se procesa su situación migratoria, o estos podrían firmar una opción para que se entregue a sus hijos a un refugio y luego darle la custodia a algún familiar o algún amigo. Por otro lado, esta noticia surge mientras se termina ya aquí en Washington la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica, y esta noticia tomó a varios de los líderes de los países del Triángulo Norte y de México por sorpresa. En todos sentidos, todos los países, todos los gobiernos de los países hemos hecho un señalamiento en el sentido de que esto no puede ser así. Tenemos nosotros que ver todos los flujos migratorios en cualquiera de sus formas con un pleno respeto a los derechos humanos, y las condiciones en que se haya dado una violación de los derechos humanos no es posible aceptar. Recuerde que Estados Unidos es soberano de hacer acá en su territorio lo que sus leyes le permiten, pero el gobierno de Honduras está haciendo lo propio en nuestro territorio para evitar que nuestros ciudadanos salgan de nuestro país y que todos los hondureños nos quedemos en ese territorio, en ese espacio geográfico que Dios nos ha regalado. Nuevamente es un tema en donde nosotros somos respetuosos de las decisiones, en este caso de Estados Unidos. Si nosotros eventualmente queremos respeto de parte de Estados Unidos hacia nosotros, creo que debe de ser de forma mutua. Según los líderes que entablaron estas reuniones, los presidentes de los países del Triángulo Norte, México y de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para luchar contra esta problemática del flujo de migrantes a Estados Unidos de manera ilegal en conjunto. Sin embargo, en una rueda de prensa aquí hoy en Washington, en el Instituto por la Paz, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se negó a responder preguntas de periodistas, pero en un comunicado no niega esta noticia por parte del Washington Post. Existe actualmente una crisis en nuestra frontera sur, mientras nos encontramos con números crecientes de adultos que entran al país ilegalmente con niños. Los vacíos políticos de la política atrapar y liberar incentivan a las personas que cruzan ilegalmente la frontera a tomar este viaje peligroso, porque no es posible que enfrenten consecuencias por su conducta ilegal, y el hecho es que posiblemente sean liberados. Con la intención de mantener el compromiso del presidente con el pueblo estadounidense, DHS continuará reforzando la ley de manera humana y continuará examinando un grupo de opciones para asegurar nuestras fronteras. El pueblo estadounidense merece mucho más. Y según altos funcionarios de la Casa Blanca, Stephen Miller, un asesor de la Casa Blanca, es quien está abogando para que se lleve a cabo esta otra vez segunda política de cero tolerancia de la separación de familias, pero sin el caos que se vivió en los meses de mayo y de junio. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y a propósito de este tema de las familias separadas, de la política de tolerancia cero, hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos ha separado a 8.000 familias inmigrantes desde el 2017. Así lo ha denunciado la organización Amnistía Internacional en su informe Estados Unidos no tienes ningún derecho aquí. Según el documento, la cifra supera en casi 2.000 a las separaciones admitidas por las autoridades oficiales de la Unión Americana. De acuerdo al autor principal del texto, este tipo de medidas va en aumento y busca castigar deliberadamente a quienes pretenden entrar al país por la frontera sur con acciones que violan la legislación nacional. Amnistía Internacional recibió información el mes pasado que contradice la información que se ha hecho pública en el último mes y en el último año. Las autoridades estadounidenses nos dieron estadísticas que indicaban que más de 6.000 familias, unidades familiares, debería decir, habían sido separadas durante el curso de 4 meses entre abril y agosto. Esos números son mucho más altos que los que se publicaron inicialmente e indican que no están completos y anticipamos que incluso se anunciarán números mayores.
A esta hora nos acompaña Carolina Jiménez, ella es directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Señora Jiménez, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Mucho se ha especulado en relación a la cifra que involucra la separación de familias. Atendiendo este informe, no serían 6.000, serían 8.000 y además con la advertencia de que pueden ser anunciadas cifras muchísimo más altas. ¿En qué se basa Amnistía Internacional? ¿En qué sustenta esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que las cifras las recibió Amnistía Internacional de parte justamente del propio gobierno norteamericano. Nosotros hemos hecho varias solicitudes de acceso a la información, estuvimos en constante comunicación con algunas agencias especializadas en el tema de migración y fueron ellos quienes nos dieron la cifra. Debo decir que para nuestra propia sorpresa, porque las cifras son verdaderamente alarmantes, ¿no? Posteriormente quisieron matizar esas cifras utilizando o confundiendo la información cuando dijeron que no necesariamente se referían a familias sino a unidades familiares. Y esto estamos hablando solamente de 4 meses, ¿no? El número de 6.000 unidades familiares. Si sumamos los números que ya habían hecho públicos anteriormente, que son más o menos casi 2.000, estamos hablando de posiblemente 8.000 unidades familiares a las que habría que agregar otras cifras que no dieron en algunos meses en donde básicamente no hay ninguna información. Nuestra conclusión es que en primer lugar hay un completo irrespeto por la necesidad de tener información muy precisa sobre una política tan impactante en términos de los derechos de las familias como es saber, uno, dónde está cada niño que ha sido separado de sus padres y dos, cuáles son los lugares donde están, el número específico que fue separado, las relaciones que existen entre estos niños, sus padres y sus tutores, pero el desorden de las cifras muestra el desorden mismo de una política que no tiene para nada como base los derechos de las personas a quienes están deteniendo y de las familias a quienes están separando. Cuando uno, Carolina, cuando uno escucha estas cifras, cuando uno escucha sobre este desorden que hay, sobre el no saber exactamente dónde están los niños, quiénes son los niños, dónde los ubicaron, cuando uno se da cuenta que pueden ser más de 8.000 familias separadas, lo que no se puede comprender es que no pase nada. Es decir, que esto no levante una alarma general por la violación que se está cometiendo, y esto lo leí en el informe, contra propia reglamentación de Estados Unidos. Es decir, ni siquiera se está cuidando el marco legal en lo que está ocurriendo. Efectivamente ha habido una postura del gobierno norteamericano contraria no solo al derecho internacional de los derechos humanos, sino a su propia legislación interna que tiene estándares importantes de protección de la niñez y que han sido completamente irrespetados por parte de la administración de Donald Trump. En algún momento, cuando se hizo pública los números tan altos y bueno, cuando comenzaron a aparecer las imágenes de los niños solos en centros de detención, sufriendo tremenda y amargamente por la separación a la que estaban siendo sometidos de sus familias, hubo un movimiento, ¿no?, dentro de Estados Unidos que reclamó un cambio, pero no es lo que quisiéramos ver, que es un final, una exigencia completa a que esta práctica cruel que constituye tortura bajo el derecho internacional sea completamente eliminada. Y creo que en ese sentido tiene mucho que ver la propia retórica desde el propio presidente de Estados Unidos, que ha venido desde que era candidato presidencial promoviendo una narrativa de deshumanización de las personas migrantes, a quienes trata de criminales, de terroristas, y lamentablemente puede que tenga oído en algunas personas que no tienen mucha tolerancia a las necesidades que tienen muchísimas personas que están entrando en el país
porque necesitan protección internacional. Entonces sí, nos preocupa que esa narrativa de deshumanización esté teniendo un impacto político directo, pero también creemos que son muchas las voces que se han alzado contra una práctica, insisto, que constituye tortura, porque no hay nada peor que escuchar los testimonios de los padres, de las madres, pero sobre todo de los niños, después que son reunificados y han pasado meses alejados de su familia, con unos impactos psicológicos que constituyen traumas que podrían tener consecuencias futuras en el estado emocional de estos niños. Evidentemente. Quiero insistir sobre este punto, porque me parece importante. La política de tolerancia cero llega a crear de alguna manera situaciones o circunstancias que son consideradas tortura de acuerdo a los estándares internacionales. Quiero profundizar sobre esto, Carolina. Quiero que nos expliques un poco más, porque creo que hay que estar muy claro en relación a esto. Sí, fue un análisis muy riguroso que nosotros hicimos sobre lo que es la práctica de la separación familiar. Amnistía Internacional no usa este término ligeramente, porque la tortura es una violación muy grave de los derechos humanos en cualquier país en que se realice. Para que un acto constituya tortura tienen que haber ciertos elementos presentes. En un primer lugar, tiene que ser cometida por un agente estatal. Y la práctica de separar familias es una orden que viene directamente del Ejecutivo. La política de tolerancia cero fue una política instituida por el gobierno norteamericano y que llevan a cabo los agentes fronterizos, los agentes de ICE, etc. Lo segundo es que tiene que tener una intencionalidad definida, y creo que los mismos voceros del gobierno norteamericano fueron muy claros, que ellos realizaban esta práctica para desincentivar a las familias a que cruzaran la frontera México-Estados Unidos. Entonces, la intención de realizar esta práctica era que las personas dejaran de solicitar refugio en Estados Unidos. En tercer lugar, para que exista tortura tiene que haber una pena severa, se tiene que infligir desde el Estado, desde agentes del Estado, un dolor, una angustia severa, mental o física. Y en este caso hemos visto que sin duda en todas las entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar en 3 viajes distintos que hicimos a la frontera, donde cubrimos los 4 estados fronterizos de Estados Unidos con México, no nos quedó la menor duda de que se estaba infligiendo sobre todas estas familias una profunda agonía mental. Nuestras entrevistas con las madres en especial, pero también con algunas abuelas que les habían quitado a sus hijos en el momento del cruce, demostraban una angustia tremenda, muchísimas enfermedades que habían surgido justamente después de que fueran separadas de sus niños, de quienes no sabían por semanas, a quienes habían separado al otro lado del país, y ese dolor y esa angustia que desgraciadamente crearon en estas familias fue uno de los elementos más importantes a la hora de que hiciéramos el análisis de que esta práctica constituye tortura bajo el derecho internacional. Carolina, basta con la respuesta que dan las autoridades, que lo acabas de mencionar, es que esto se hace para no incentivar, porque me voy a equivocar en este momento si digo la palabra completa, para no incentivar ese paso de la frontera. ¿Cómo justificar la tortura con esta declaración? Es decir, no se puede torturar a alguien para que no lo haga más. No se puede someter a estas familias a esta situación que las puede dañar emocionalmente por el resto del tiempo a los niños, para que sus padres no lo hagan más. Es decir, ¿qué puede justificar la aplicación de esta política que está dejando secuelas, pero que, vuelvo a insistir, está considerada tortura según los estándares internacionales? No, obviamente la tortura es injustificable. Lamentablemente creo que lo que estamos viendo en este momento y con este gobierno es una xenofobia institucionalizada
que no tienen mayor respeto por la necesidad de prohibir este tipo de prácticas, y también un gran desconocimiento del contexto y de las razones que explican la salida de muchas familias, sobre todo en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, Honduras, pero también han habido casos de familias mexicanas e incluso documentamos el caso de una familia de Brasil. Las familias huyen de sus países o de sus comunidades porque quedarse implica usualmente un riesgo mayor que irse. La mayoría de estas familias están huyendo para poder salvar la vida de sus hijos, porque viven en condiciones de violencia extrema en las que quedarse en sus comunidades implica poder perder a sus hijos, ya sea porque los secuestran o los reclutan, las llamadas maras, las pandillas en Centroamérica, porque ya han matado o asesinado a miembros de su familia y se ven obligadas a huir. Entonces, llegar a un país que se supone que tiene Estado de Derecho, un país que se supone que tiene una tradición de protección para las personas que buscan esa protección, y encontrarse con que al llegar, en vez de recibir protección, son víctimas de tortura, es realmente uno de los escenarios más tristes y políticamente más reprochables que estamos viendo en las Américas en estos 2 últimos años, desde que la administración Trump ha llegado a la Casa Blanca. Lo que parece olvidarse en el caso de la administración Trump es que una familia cuyos hijos están en riesgo en el país donde están van a hacer todo lo que puedan hacer para salvar a sus hijos. Este tipo de prácticas no disuaden a estas familias, porque quedarse, insisto, muchas veces es una sentencia de muerte. Entonces esperemos, ¿no?, que el Congreso de Estados Unidos al menos pueda actuar para prohibir este tipo de prácticas, porque a una familia que necesita protección, terminar tratándola con tortura es completamente inaceptable. Es una dura realidad, ciertamente. Carolina Jiménez, directora de investigación de Amnistía Internacional. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. Ojalá y este informe de Amnistía tenga el eco que busca y tenga una respuesta conveniente para esta circunstancia que se está presentando. Gracias y buenas tardes. Eso esperamos. Muchas gracias, Idania. Gracias a ti. De verdad que es una situación compleja. Este informe fue presentado en Estados Unidos y lleva por nombre Estados Unidos, : no tienes ningún derecho aquí. 5:53 minutos. La Asamblea General de la ONU ha elegido a los nuevos integrantes de su Consejo de Derechos Humanos. 3 escaños estaban disponibles para el continente americano y han sido destinados a Argentina, Uruguay y Bahamas. Al mismo tiempo han sido electos otros países con un récord cuestionable en la protección a los derechos humanos. Y por ello la elección ha quedado empañada por la controversia. Alejandro Rincón ha estado cubriendo esta información y tiene el reporte. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Como lo establece el reglamento de la Organización de Naciones Unidas, ha llegado el momento de renovar parte de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo que controla este frente dentro del Sistema General de Naciones Unidas. En esta oportunidad, 18 escaños estaban en juego y fueron asignados proporcionalmente a cada una de las regiones que integran todo el mundo. En el caso particular de las Américas, 3 posiciones estaban en juego y después de ese proceso de votación fueron designados esos puestos por el continente americano, por una parte a Bahamas, también a Argentina y Uruguay. La elección, sin embargo, no ha estado exenta de controversia, dado que también allí fueron asignados algunos puestos a países que no se identifican propiamente por ser los que más defienden los derechos humanos. Por último, en este tema, se trata realmente sobre por quién los Estados miembros votaron. Como saben, la decisión de quién se sienta en estos cuerpos están hechas por los miembros, por los Estados miembros en sí mismos, y ese es su derecho soberano. Hemos urgido que todos aquellos que están sentados en el Consejo de Derechos Humanos estén dispuestos a que se les revise sus récords. Hay un sistema de revisión periódica y pasan por un proceso de evaluación, y queremos que lo hagan de manera honesta y mejorar su propia situación. Después de estas declaraciones,
declaraciones del portavoz encargado del secretario general, también entregó algunas palabras la portavoz de la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. La portavoz de la presidenta envió el siguiente mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional en concepto de la presidencia sobre el trabajo que tiene enfrente el Consejo de Derechos Humanos. Está claro que el mundo espera que los miembros de los cuerpos internacionales, que actuemos en un set de estándares de comportamiento consistente con los miembros que han sido electos. Más allá de la controversia, se espera que el Consejo de Derechos Humanos siga tomando importantes posturas sobre asuntos en esta materia que, por ejemplo, son muy importantes para el continente americano. Es el caso de Venezuela y también la preocupación que existe en la región por la violencia postelectoral en países de América Central, como es el caso de Honduras y también en Nicaragua. También esta elección sucede justo después de que Estados Unidos, una de las principales potencias del mundo, se retirara recientemente de este cuerpo por considerar que está integrado en parte justo por algunos países que no tienen un buen récord en la defensa de los derechos humanos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Son las 5:57 minutos. Hora de la costa este, hora de ir al corte, pero antes, una noticia corta. El vuelo comercial más largo del mundo aterrizó este viernes cerca de Nueva York, después de casi 18 horas de viaje desde Singapur. La nave transportó a 150 pasajeros y a 17 tripulantes. El vuelo comercial más largo del mundo aterrizó el viernes en Nueva York. El Airbus A350-900 de Singapore Airlines arribó al aeropuerto de Newark tras casi 18 horas de viaje. El vuelo SQ-22 recorrió unos 16.500 kilómetros desde Singapur. Para este recorrido, la aerolínea solo vende pasajes en clase económica premium y business. Con este nuevo vuelo, Singapore Airlines recupera el primer lugar en la clasificación de las compañías que realizan los trayectos más largos. A esta hora, cuando son las 6:03 de la tarde en Caracas, aún no ha sido excarcelado el exdirigente estudiantil Loren Salet, que permanecía detenido en la sede del SEBIN, en el helicoide, desde hace 4 años. Así comenzamos el programa, dando esta información, señalando que se había corrido este rumor. Hablamos con Yamile Salet, la madre de Loren, quien nos decía que estaba allí a las puertas del SEBIN esperando que Loren fuese liberado. Hasta ahora no ha salido, hasta este momento. Sin embargo, el anuncio oficial ya se ha hecho a través de los medios oficiales y este anuncio lo quiero compartir con ustedes. Escuchemos qué es lo que se dice desde los medios oficiales en relación a la liberación de Loren Salet. Todos los elementos evaluados y en aplicación de lo establecido en el artículo 11.10 de la ley constitucional que rige su funcionamiento, la Comisión para la Verdad decidió recomendar al sistema de justicia la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad a favor del mencionado ciudadano, con el objeto de exaltar el mejor cometido de la justicia, el debido proceso, la garantía de los derechos humanos y los valores fundamentales del orden constitucional venezolano. Las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Verdad fueron acogidas por los órganos del sistema de justicia y en consecuencia, en fecha 11 de octubre de 2018, se acordaron medidas cautelares sustitutivas al ciudadano Loren Enrique Gómez Salet, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. En el contexto, en el día de hoy, el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del gobierno de ese país, en atención a la petición formulada ante la comisión por su señora madre, la ciudadana Yamile Salet, y por el propio Loren Salet.
Finalmente, la comisión hace un llamado a todos los sectores sociales a seguir avanzando en la consolidación de la paz alcanzada luego de la activación del poder constituyente originario, al tiempo que ratifica su compromiso de continuar trabajando para alcanzar la verdad, la justicia y el debido reconocimiento de las víctimas, así como la reconciliación nacional. En Caracas, a los 12 días del mes de octubre de 2018. Allí tenían de todos los elementos evaluados y en aplicación de lo establecido en el artículo 11.10 de la Ley Constitucional que rige su funcionamiento, la Comisión para la Verdad decidió recomendar al sistema de justicia la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad a favor del mencionado ciudadano con el objeto de exaltar el mejor cometido de la justicia, el debido proceso, la garantía de los derechos humanos y los valores fundamentales del orden constitucional venezolano. Las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Verdad fueron acogidas por los órganos del sistema de justicia y en consecuencia, en fecha 11 de octubre de 2018, se acordaron medidas cautelares. Bien, esto es lo que han informado los medios oficiales en Venezuela. La Comisión de la Verdad, para garantizar el respeto a los derechos humanos en Venezuela, habría recomendado la liberación de Loren Salet, pero habla de trasladarlo a España. Es más, el comunicado que acabamos de oír habla de que habría sido ya trasladado a España. Teresli Malavé, la tengo en línea, abogada de Loren Salet, con quien hablábamos al comienzo del programa. Teresli, ¿habías oído este comunicado? No, lo estoy escuchando ahorita de ustedes. ¿Cómo interpretar? Es decir, entendemos que si no lo han trasladado a España, porque ya aquí lo dan como que si ya Loren viajó a España en compañía, además de personal diplomático, entendemos, si no se ha hecho, eso es lo que se prevé hacer, más o menos como en el caso de Vilca Fernández. Sí, Daniel ya está con el embajador en el aeropuerto, habló el embajador con Yamilé, con su mamá, habló él también, se despidieron y bueno, se prometieron verse pronto. Entiendo ahora por el comunicado que la libertad la otorga es la Comisión de la Verdad. Sinceramente, aquí hay dos tipos de libertades, las jurídicas y las políticas, que es por la Comisión de la Verdad. Las jurídicas nunca proceden, de manera tal que procedió de esta forma y nosotros lo aplaudimos inmensamente. Es la libertad lo que se logró con Loren, no importa que se lo hayan llevado. Yo le estaba diciendo a su mamá que mejor así, mejor aún, porque puede pasar un tiempo metido en la casa o a cualquier medida que le fuera impuesta, y la lucha por la libertad de este país él no se la iban a pagar, porque eso va dentro de él. Sus conversaciones están todas mezcladas justamente con eso, con el derecho a la libertad, con ver a la Venezuela bonita, la Venezuela que él conoció 4 años después, iba a salir y a ver cómo está destruido este país. Es difícil hacerse la vista gorda frente a los niños, a la gente comiendo de la basura, la pobreza y la tristeza de todos los venezolanos, de manera tal que para mí lo aplaudo, sinceramente, que se vaya, y ojalá y Dios quiera al resto de los presos políticos el resto de los presos políticos tuvieran la misma suerte. Bueno, creo que todo nos ha sorprendido el día de hoy. El rumor de que iba a salir, la no confirmación por parte del Estado, el comunicado, el saber que ya está con el embajador y que se va, como bien dices, tener a Loren callado hubiese sido bastante complicado. Y seguramente si se dejaba en Venezuela iba a tener casa por cárcel o algo por el estilo. Ahora, también es grave, Teresli, que las libertades jurídicas nunca procedan, ¿no? Sino que todo venga de la Comisión de la Verdad, es decir, todo al mejor entender de la Comisión de la Verdad. Es que es así, Daniel. Recuerda que todas estas últimas libertades que se dieron fueron por la Comisión de la Verdad. Y aquí no hay libertades de tipo jurídica. Nosotros como abogados lo que hacemos es siempre dejar la pelota del lado del juez, para que no digan que no, porque muchas veces pudiéramos decir, ¿para qué vamos a apelar si nos van a dejar sin efecto eso? No, es que la pelota siempre está del lado del juez.
Y siempre vamos a demostrar y a dejar sentado de que hay violaciones a los derechos humanos. Pero sabemos que ellos hace mucho rato, mucho tiempo, los jueces en este país no deciden. Entonces, yo sé que es grave, pero esto ha venido, lejos de mejorar, ha venido empeorando. Y si poner a la espera o tratar de que se concluya una libertad por un tribunal es dejarnos morir allí. Por eso es que te digo, extrañamente, tú dirás, bueno, entonces se están acostumbrando, o qué es lo que está pasando. No, es que es el único mecanismo para acabar con este sufrimiento. Y en este caso nada más de Loren, pero queda muchísimo. La otra angustia y motivo por el cual le digo a su madre, tienes que estar muy feliz, y ahorita se está riendo, ya paró de llorar. Porque, por ejemplo, ayer soltaron a unos militares, no sé cuál es la motivación para que hayan ido a buscarlos y se los hayan vuelto a llevar. Esta angustia, yo decía, ¿cómo van a dormir esta noche ellos? No dormirían pendientes, ¿será que me van a buscar de nuevo? ¿Será que me van a dejar tranquilos? En fin, yo aplaudo muchísimo que esté en España, que esté vía España, ya sabemos que sí, y lo adelante es tratar de que su mamá también se le pueda conseguir su boleto y se vayan y se unan ellos allá. Claro, claro. Es triste, ¿sabes? Uno siente como que desprendimiento, que todo el mundo se está yendo, ¿qué es esto? Qué tristeza, ¿no? Claro. Pero si era el único mecanismo, pues bienvenido sea. Sí, sí, me llama la atención y no puedo dejar de hacer una relación que se haya entregado al embajador de España, ¿no? Porque ayer el canciller decía, por ejemplo, que el canciller español, que no era como denso o completo, o no sentía que había las suficientes pruebas para acusar a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. Y entiendo que en la Unión Europea pues se va a conversar la próxima semana en relación a ver qué se hace para iniciar nuevamente un diálogo, y España estaría detrás, y cada vez que se va a iniciar un diálogo siempre se liberan presos políticos. Por supuesto, yo también estoy feliz de que hayan liberado a Loren, pero ya uno está acostumbrado, Teresli, a que aquí no hay puntada sin dedal, como se dice coloquialmente. Siempre hay algo en una circunstancia particular. Sí, no, estamos clarísimos con eso. Incluso ayer, no podemos olvidar tampoco todo el recorrido que ha hecho la mamá de Loren por el mundo entero pidiendo la libertad de él, ¿no? Y siempre hubo como una afinidad por parte del embajador de España con ella. El tema mamá pidiendo la libertad de su hijo a todo el mundo, en todas partes, sin límite alguno. O sea, poniéndose ella en garantía. Yo le decía, eso es imposible, eso no procede. Me dice, pero claro que va a proceder. A mí no me importa, si yo tengo que estar presa para que mi hijo salga. Y eso sensibilizó a cualquier cantidad de gente. En la Embajada de España siempre estuvieron pendientes del tema de Loren. Y creo que ellos hicieron una gestión importante allí para la libertad de él, por todos los trámites realizados por su mamá. Claro. Si Yamile se hubiera quedado tranquila, ayer te dije, ¿no?, que estuvimos en la fiesta de la hispanidad ayer, y el embajador muy atento con ella, nunca nos dijo nada, pues yo creo que ni él lo sabía si era seguro o no. Nunca se habló de que se les fuera a otorgar la libertad, y él estaba comprometido, que lo estamos gestionando, no te preocupes, aquel amor, la abrazaba, le daba besos, quédate tranquila. O sea, yo creo que eso marcó pauta, además de todo lo que tú estás diciendo. Claro, evidentemente. ¿Tienes a Yamile cerca? Tenemos un problema con la señal, la señal en vivo en la cámara, porque evidentemente alrededor del SEBIN hay bloqueo y no nos llega. Ya te la busco. Por favor, me encantaría poder hablar con ella. Espérate. ¿Y Yamile? Bueno, me devolví. Es que está dando una entrevista, creo. Déjame preguntarle. Espérate, Yane, ya. Sí, claro. ¿Está dando una entrevista? Ay, concha, está dando una entrevista en este momento. Yo estoy atenta a que podamos, lamentablemente quiero obtener la señal en vivo, y la señal, la imagen no me llega por los bloqueos que hay alrededor del SEBIN. Pero quiero poder hablar con ella después de que habló con Loren, saber cómo lo sintió, saber qué pasó, ese contacto de minutos.
Sí. Ahí está dando declaraciones diciendo, ya hablé con Loren, ya me siento... No, ella es otra ahorita, es otra cosa, ya esboza una sonrisa, ya respirando, claro. Porque todos los días ya, luego que sucedió lo del concejal, la angustia de que le hicieran algo a Loren no la dejaba dormir. Claro, y bueno, no se podrá. Sí. A Loren y es la angustia que tienen los familiares de todos los presos políticos, Teresli, porque después de lo que ocurrió con Fernando Albán, evidentemente la familia siente que no hay garantías de nada. Sí. La lucha continúa. Esta es una alegría, imagínate, son más de 300 presos políticos, 380. Son distintas las cifras, obviamente, porque no son oficiales. Las cifras las tiene cada organización que cuenta los presos políticos a su forma. Pero la lucha continúa por cada uno de ellos. Ellos no deben tener desesperanza. Loren realmente ya era el único preso que quedaba en 2014. Todos conocen la tortura a la que fue sometido. Y bueno, yo creo que están contentos también, pero eso genera, obviamente, y de los comentarios que después surgen, una ansiedad porque, ay Dios mío, nosotros queremos también estar en la calle. Entonces, el compromiso es seguir y tratar de lograr. Otra cosa que nos estamos dando cuenta con esto es que está activada la Comisión de la Verdad. Es decir, nosotros sentíamos que eso ya no estaba funcionando y bueno, yo creo que todos los padres y las madres, las esposas, los hijos de todos estos presos políticos deben ir a la comisión y solicitar la libertad de ellos. Que los tribunales... Pero recuérdanos... No pasa nada. ¿Ah? Recuérdanos la Comisión de la Verdad, ¿quién la conforma? ¿Qué pasa con esa comisión? En principio estaba, al comienzo de todo esto, estaba la canciller Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, el otro se llama, que es el representante de Venezuela en la OEA, siempre olvido su nombre, y 2 gobernadores que eran garantes. Luego que otorgaron esas libertades, esto pasó, ya esto como cerrado, le preguntaban, las mamás iban, yo nunca he ido ni iré para tramitar ninguna libertad de ninguno de mis presos políticos porque yo voy a un tribunal, pero sin embargo ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Bueno, y iban y no los atendían, o mire, venga más tarde, Davoy, es el otro integrante que estaba anteriormente. Él sigue Tarek William Saab, y ya la canciller creo que no, porque bueno, es el presidente de la República. Entonces, es que son tantos los cambios y las cosas y los cargos que es entre ellos mismos que bueno, puedo estar confundida, ¿no? Pero así pasa y se activó con esto de Loren. Definitivamente, yo creo que ya el lunes deberán amanecer todos ellos solicitando la libertad de todos. No sabemos si se activó o simplemente se activó para este caso particular. Creo que eso igual también lo sabremos con los días, porque hasta ahora, bien tú lo decías, no teníamos conocimiento de que estaba ni siquiera operando esta comisión. Habrá que ver qué pasa. Te voy a pasar a Yamile. Espérate. Por favor. Sí, bueno, si no hay que presionar para que se active. Espérate, ya va. Yamile, cuéntanos. Finalmente, está en libertad, está en un país libre, va rumbo a España, va rumbo a Madrid. Recuerda que esa era una de mis exigencias también, que yo quería, casa por cárcel, o la salida inmediata de Loren de Venezuela. ¿Sabes que eso es lo mejor? Lo sé, Yamile. ¿Qué te dijo? ¿Pudiste hablar con él unos minutos? Sí, yo pude hablar con él, me dijo, mamá, tranquilízate, estoy bien, me están tratando bien. Y él está en manos de las autoridades de España, en las cuales yo confío en ellos, y se lo llevarán. Y en los próximos días me dicen que viajaré para España, para Madrid. Él estará en Madrid. Bueno, Daniel, es lo mejor. Y Daniel, lo mejor porque tú sabes el país cómo está. Y es mejor que esté fuera de Venezuela. Así es, Yamile. Nos alegramos mucho. Por fin. ¿Cuántos años, Yamile? ¿Cuántos años, cuántos parlamentos, cuántas giras hiciste para lograr la libertad de tu hijo, para que todo el mundo se hiciera eco de eso? Sí, esto fue una lucha de 4 años, un mes, todos los días luchando por la libertad de mi hijo. 4 años.
en esto y ya finalmente se logró la libertad de Loren. De verdad. ¿Lo sentiste tranquilo? ¿Perdón? ¿Lo sentiste tranquilo? Sí, lo sentí tranquila, sentí a Loren tranquilo. Y sé que ahí lo van a proteger, que le van a proteger su vida, su integridad. Y va a estar libre. Que es lo importante. Claro que sí, claro que sí. Yamile, un abrazo muy grande. Me alegro muchísimo. Sabes perfectamente que me alegro por la libertad de tu hijo, de Loren. Han sido muchos años en esta lucha y finalmente lo vemos en libertad. Sí, así es. Gracias, Idania. Gracias a todos ustedes que me han acompañado. Y hay que seguir luchando por el resto de los procesos políticos que quedan. Hay que luchar por los que quedan. Voy a mandar el corte. Gracias, Idania. Luchando. No, gracias a ti. Un abrazo muy grande, Yamile. Igual, Yamile. Yamile Salet, la mamá de Loren Salet, habló con él. Ha sido una tarde intensa, una tarde justo antes de comenzar el programa, unos minutos antes se comenzó a correr este rumor de que iba a ser liberado Loren Salet. Intentamos llamar, hablamos con varias personas, lo dije al comienzo del programa, con Alfredo Romero del Foro Penal, con Tamara Sujú del Instituto Casla, hablamos con Teresli Malavé, su abogado, que ya se estaba trasladando hasta allí, hasta la sede del SEBIN. Allí están nuestros equipos, lamentablemente no tenemos la imagen en directo porque está bloqueado todos los alrededores del SEBIN. Por supuesto, en nuestras emisiones informativas usted va a tener a Yamile Salet, a todos en imagen con estas declaraciones, pero no podíamos conversar y tener estos primeros minutos. Llegaron hasta allí, pensaron que lo iban a ver salir. Y luego, mientras estaban allí, se produjo este comunicado a través de los medios del Estado, donde se decía que por decisión de la Comisión de la Verdad se había recomendado la libertad de Loren Salet, que iba a ser trasladado a España en compañía de personal diplomático. Así se le informó posteriormente tanto a Teresli Malavé, su abogada, como a Yamile Salet, su mamá, que tuvo la oportunidad de hablar con él y ustedes acaban de escuchar simplemente lo que nos ha dicho. Está tranquila, él le pidió que estuviese tranquila, que estaba bien, que lo iban a montar en el avión y que en unos días se verían en España. Ha sido larga la lucha de esta mujer. Son 4 años recorriendo el mundo, pidiendo apoyo, solicitando la libertad de su hijo, que fue entregado, como lo hemos dicho también, hace 4 años atrás por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el puente Simón Bolívar, que une al Táchira con Cúcuta a las autoridades venezolanas, y a partir de ese momento ese joven ya nunca más vio la luz del sol. Son las 5:29. En Perú, el Poder Judicial admitió llevar a trámite el recurso de apelación contra la detención preliminar de 10 días dictada sobre Keiko Fujimori. La opositora fue detenida este miércoles por un presunto delito de lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. Desde su detención, esto es lo que ha sucedido hasta el día de hoy con la líder del partido Fuerza Popular. Keiko Fujimori está detenida y así permanecerá 10 días más. Su rostro mostró su desconcierto en tan solo minutos. Señora Keiko, cumpliendo con diligencias judiciales. Pues muy sonriente había llegado temprano a la fiscalía mientras acompañaba a su esposo, Marc Vito Vilanela, para declarar justamente en el marco del proceso por lavado de activos contra ambos. En estas oficinas del Jirón Miro Quesada fue notificada de la orden que había en su contra. Personal de delitos de alta complejidad de la policía la esperaba en esta sede. Se colocaron los chalecos y procedieron a informar y ejecutar la orden judicial.
Y es que hace unos días el fiscal José Domingo Pérez solicitó la detención ante el Poder Judicial contra la lideresa de Fuerza Popular por considerar que existe peligro de fuga y riesgo procesal en la indagación por sus aportes de campaña en el 2011, entre ellos, aparentemente de la empresa Odebrecht. El juez, Richard Concepción Carguancho, aceptó y autorizó la solicitud contra ella y 19 personas más. La orden se concretó este miércoles de manera preliminar. Minutos después fue trasladada a la sede de la prefectura donde se ubican las oficinas de la divindad. Llegaba así, fuertemente resguardada y ya con los brazos sobre el vientre con una cubierta. Tras las diligencias de ley, fue llevada al Instituto de Medicina Legal para los exámenes correspondientes. ¡Keiko! Durante estos traslados, su esposo terminaba de declarar ante la fiscalía. Mi esposa ha sufrido 18 años de una persecución política. Siempre ha colaborado con la justicia. Pero hoy día detenerle en esta manera completamente innecesaria, creo que esta injusticia ha llegado a su punto máximo. Mi esposa, Keiko, es fuerte y va a salir de esto más fuerte que nunca. Mientras en los exteriores de la prefectura, simpatizantes fujimoristas con pancartas en mano respaldaron a su lideresa. Siempre vamos a defender el fujimorismo porque fue el mejor gobierno que tuvo el Perú. A una persona que se está presentando a todas las diligencias, que no le está poniendo trabas a la justicia, no la pueden detener de esa manera. En horas de la tarde, Fujimori fue llevada junto a los detenidos a la sede de la Sala Penal Nacional para el respectivo control de identidad. Con el rostro imperturbable, permaneció en todo momento. La misma expresión que acaso esté obligada a mostrar durante los próximos 10 días. En esta parte del programa nos acompaña Carlos Requena. Él es analista político, miembro de la consultora 50+1. Señor Requena, bienvenido a NTN24. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Idania? ¿Qué tal? Encantado. Señor Requena, han sido días complicados para los Fujimori, unos días oscuros, si los pudiéramos definir de alguna manera. Sin duda, han sido días muy movidos en menos de una semana, te diría, quizás sí, en menos de una semana. El presidente Fujimori ha regresado o se le ha anulado el indulto que fue dado en circunstancias un poco controversiales a finales del 2017. Y una semana después, su hija ha tenido que entrar a prisión por una medida, todavía no una prisión preventiva, pero sí una detención preliminar que debería dar paso a una prisión preventiva por un plazo un poco más prolongado. El mismo día en que entró a prisión, Keiko escribe una carta y señala que en el Perú la persecución se ha disfrazado de justicia, para usar una frase textual. Dice que hace más de una década se le persigue y que nunca han logrado demostrar nada. Bueno, sí, efectivamente ella ha expresado en esos términos. Es, a mi juicio, sin embargo, un poco exagerado hablar de una persecución, sobre todo considerando que la señora Fujimori y su partido todavía mantienen una presencia importante en la política peruana, incluyendo el dominio de la mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces, es cierto que es una medida que muchos observadores han calificado de excesiva, a mi juicio también lo es, y el único modo de entenderlo sería si es que esto es parte de alguna estrategia fiscal para poder esclarecer algunos de los delitos de los que se le acusa a la señora Fujimori. Eso, sin embargo, vamos a tener que verlo en los próximos días cuando el fiscal tenga que sustentar el pedido de prisión preventiva, y se espera que ahí hayan algunos indicios más fuertes de las acusaciones que se le da. El caso actual está referido a el lavado de activos por un presunto receptación de fondos de parte de la empresa Odebrecht, que habrían sido, según la acusación fiscal, habrían sido de alguna manera maquillados para que pasen fuera del radar de las autoridades. Esto es lo que está en investigación y es lo que debería esclarecerse en los próximos meses. Claro, claro, pero digamos que por parte de la Fiscalía también pronunciamientos tan fuertes como
que la señora Keiko habría establecido, en lugar de un partido, una organización criminal. Eso me llamó la atención, porque además con diagramas ella estaría a la cabeza y todo el esquema del partido, pues no sería un partido político, ¿no?, sino una organización criminal. Ese es uno de los puntos más controvertidos de la acusación. El Partido Fuerza Popular es un partido que es parte del mainstream político peruano. Tiene, como te comentaba, el dominio de la Cámara del Congreso unicameral peruano. Estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República el año 2016. No le faltaron algo más de 40.000 votos solamente. Entonces resulta excesivo, o puede resultar excesivo, el calificar como tal a una agrupación política. Y además, si es que la acusación se sostiene, tendría que ser algo que se extienda a los otros partidos que estuvieron en la contienda del año 2011, ya que todo indica que todos, por lo menos las opciones principales, recibieron fondos de la empresa Odebrecht y quizás operaron de la misma manera como lo hizo Fuerza Popular, en ese entonces llamado Fuerza 2011. Entonces, si Fuerza Popular es considerado por el fiscal una organización criminal, esto debería extenderse por lógica solamente al resto de agrupaciones, con lo cual nos pondría como país en una situación muy complicada, porque estaríamos dirigidos básicamente por un grupo de organizaciones criminales, y eso es algo muy complicado, ¿no? Bueno, pareciera que eso es lo que ha dejado o lo que ha sacado Odebrecht a la luz pública, ¿no? Es decir, expresidente, funcionarios. ¿Alguien se salva de no haber sido tocado por Odebrecht? Bueno, Odebrecht tiene operando en el país ya desde finales de los años 70. Empieza estas prácticas, sin embargo, en el nuevo milenio, por lo cual todos los presidentes que han ocupado la presidencia y que han sido elegidos democráticamente del 2001 en adelante han tenido algún relacionamiento o alguna acusación. Ya la tiene el señor Toledo, que está actualmente fuera del país con un pedido de la justicia peruana para extraditarlo. Hay una cuestión pendiente todavía. El señor García, que hay algún bajo investigación, el señor Humala, que también está bajo investigación, que pasó 9 meses en prisión hace algunos meses junto con su esposa, y el propio presidente Kuczynski, si bien no está en prisión, está pasando algunas investigaciones en torno a esta misma empresa, ya que mientras fue funcionario público como ministro de Economía y como primer ministro, pudo haber tenido, o una empresa suya tenía relaciones también con la empresa Odebrecht. Entonces, efectivamente ha dejado y ha dañado lamentablemente la confianza en toda la clase política, y como país nos va a tomar un tiempo y mucho esfuerzo recuperarnos de este duro golpe, ¿no? Sí, creo que Odebrecht ha dejado, como decía, a la luz pública información que ha afectado a todos nuestros países, evidentemente. Ahora, vayamos a los Fujimori, al cierre de la semana. Digamos que está sobre la mesa la aprobación de la ley de la ejecución humanitaria de la pena, que permitiría que Alberto Fujimori pueda cumplir lo que queda de pena en su casa, con grillete, vigilado, pero finalmente en su casa. Bueno, esto todavía falta que el presidente Vizcarra lo promulgue. Eso todavía no ha llegado. Ayer fue aprobado en el Congreso en un tiempo récord de 48 horas. Se presentó el proyecto de ley, se le exoneró de trámite de comisiones, de discusión en las comisiones, lo cual es, si bien es reglamentario, es algo muy excepcional. Para hacerlo, además, se forzó una firma digital, que también es, siendo reglamentario, es inusual. Y se discutió, como han dicho los críticos, al caballazo, ¿no? Como al mejor modelo de los 90, cuando se imponía la fuerza de los votos. Esto entonces hace que la ley nazca con problemas. El presidente lo más probable es que lo observe, en cuyo caso se abriría un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que podría aprobarlo por insistencia. Entonces, esto seguramente va a activar algunas demandas de los organismos defensores de derechos humanos,
que ya han anunciado que llevarían el caso a la Corte Interamericana, por lo cual no va a ser un camino fácil para los intereses del presidente Fujimori, si es que efectivamente él quiere pasar sus últimos años en libertad, ¿no? Entonces, yo creo que se anuncia un nuevo enfrentamiento, vamos a ver a cuál de los dos bandos o cuál de los dos grupos lo agarra un poco más fortalecido. Quiero darle las gracias a José Carlos Requena, analista político, miembro de la consultora 50+1, por estos minutos en NTN 24. Encantado, gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Es una noticia que no podíamos dejar de comentar al final de la semana. Cuando son las 6:41 minutos en la costa este y en Venezuela, finalmente tenemos declaraciones de Yamile Salet. Quiero compartir con ustedes su cara, su rostro. Tenemos las imágenes de estas declaraciones después de que ya supo que su hijo Loren Salet ha sido liberado y que va a ir a España. Veamos. Conmigo a mi hijo, pero está en libertad. Estas medidas dicen que fueron acordadas el día de ayer. ¿Usted estaba en conocimiento de No. ¿Nunca se ha reunido con nadie en la Comisión de la Verdad? En los primeros botines, pero ahorita no. Ahorita no he estado. ¿Le dijo cuándo se va a llevar a cabo el procedimiento de liberación? ¿En cuándo va a ser sacado y trasladado al aeropuerto? No me dieron mayores detalles. Pero ¿Cuándo habló con el embajador de España? Es que siempre he estado en contacto con el embajador de España desde junio, más o menos. Yo he estado desde Madrid. En relación a esto, usted había hablado, se había puesto en la mesa la posibilidad de que Loren se pudiera ir a España. Para cualquier país, yo decía casa por cárcel o cualquier país, que me lo sacaran para cualquier país o la casa por cárcel, pero bueno, lo dieron en libertad. Porque España se debe esta medida? No sé. ¿A qué cree usted que se debe esta medida? No, bueno, son 4 años y un mes. El gobierno no había, adelantado. No me habían adelantado, no sé por qué lo tomaron así, pero bueno. Señora Yamile. Gracias, mujer. Gracias por usted. ¿Usted que él está en España? ¿Se acaba de enterar o ya lo sabía? No, yo estoy aquí porque pensaba que lo iba. Señora Yamile, ¿está al tanto de que él ya está ahorita en el aeropuerto internacional de Maiquetía? No sé dónde está, me llamó, pero está en libertad. Me acabo, ahorita hablé con él, que estaba bien, que me tranquilizara, que ya está en libertad. Y las personas que están con él, que yo confío en esas personas plenamente, que él va a estar bien y que me tranquilizara, que él está bien de salud. ¿Lo llamó de dónde? ¿Está hablando con algún familiar? No, porque él solamente me tiene a mí. No, pero él está bien. Ya está bien, no sé dónde está. Recuerden que todo esto, tenemos que cuidar la vida de Loren, ustedes lo saben que tenemos que cuidar la vida de Loren. Hay cosas que no puedo contestar, pero lo importante es que ya estén en libertad y mucho se lo agradezco a todos ustedes, los periodistas que me han acompañado aquí, no sé cuántas veces me han acompañado y de verdad confío en ustedes y gracias por acompañarme en esto. No sé, en el sitio donde esté Loren viajaré, donde él esté voy a viajar a verlo. Pero bueno, está bien. 4 años esperó Yamile Salet para este momento y quería compartir con ustedes su rostro, su cara. Ya habíamos conversado con ella al comienzo del programa, en el transcurso del programa, pero su cara. Quiero compartir con ustedes también unas declaraciones de Omar Moratosta, abogado, defensor de derechos humanos, en relación a esta figura. Son unas declaraciones que nos llegaron a esta figura del exilio, ¿no?, que también usa el régimen venezolano cuando libera a un preso político. Oigamos. La opción de la libertad de los presos políticos, porque es que yo tengo que recordar que ellos son inocentes. Ninguno de ellos ha cometido delito alguno. Bueno, este mecanismo de exilio ya lo hemos visto que lo han aplicado en otros casos, como el caso de Vilca Fernández. En el caso de Loren Salet, pues él es venezolano, no tiene por qué existir la expatriación de un nacional. Sin embargo, estamos contentos. Y si esa es la vía para que los presos políticos salgan en libertad, pues bienvenida sea. Porque que queden vacíos todos los calabozos del país y que todos ellos recuperen su libertad de la manera que sea, pero que la recuperen, porque ya basta de persecución. ¿Por qué España, doctor? No tengo idea por qué, pero bueno, si España se ha prestado para acogerlo, pues bienvenido sea este. ¿Rodríguez Zapatero tuvo algo que ver en esto? ¿Tiene información? No tengo información en lo absoluto. ¿De Boston? En lo absoluto, no tenemos información. Nosotros estamos conociendo este hecho igual que ustedes en este sitio, en el helicóptero. Si usted está en Bogotá este fin de semana,
tiene la oportunidad de ver una exposición particular, arte conceptual, una exposición llena de detalles que estarán a la vista de todos a partir de este sábado 13 de octubre, durante todo un mes. Él es Pedro Tagliafico, un reconocido artista latinoamericano, quien explica qué es el arte conceptual. El arte contemporáneo es analítico, es análisis, es concepto. Una de las más importantes galerías bogotanas, ubicada casi en pleno centro de la ciudad, servirá de escenario para que este sábado a las 11 de la mañana Tagliafico presente una exposición a la que él mismo llamó Infinito. Porque creo que mi trabajo es un sinfín. Hay un comienzo, pero nunca sabes dónde termina. Para este artista, el arte lo mueve todo a su alrededor. Tus vivencias, tu vida, tus amores, la delicia de comer. Son aproximadamente 20 obras. Observándolas una a una se pone en evidencia el gran trabajo que allí hay plasmado. El público no tiene idea del trabajo que es el montaje de una exposición y del trabajo que hay detrás de cada obra. Este gran afán en lograr que las cosas salgan de la mejor manera no solo está lleno de pintura, brillo o color. La paciencia, la perseverancia y una gran pasión por lo que se hace son fundamentales a la hora de mostrar los resultados. Un cuadro puede ser por lo menos aquel negro que está hecho en carboncillo, fueron 3 meses. Pedro mira desde la distancia con cierta nostalgia a su natal Venezuela, aquella donde nacieron grandes hombres y mujeres en el mundo del arte y la que en medio de este capítulo aún sigue dando de qué hablar. Hay una gran, como lo que se dio en Cuba, con pocos medios se están haciendo grandes cosas. Aunque es venezolano, se considera un artista universal. Vivió 40 años en varios países de Europa. Ahora se muestra profundamente agradecido con Colombia, en la que desde hace 11 años pone a volar su imaginación. Considera a todo este continente como una gran promesa para el desarrollo del arte, donde el mundo entero tiene sus ojos puestos. A los jóvenes artistas les dejó un mensaje contundente. Que el arte no es moda. Arte no es solamente el cuadro que tú ves en la pared. Arte es todo. Es paciencia, es entrega y, según Pedro Tagliafico, es la proyección de sí mismo. Y para cerrar el programa, el matrimonio de la princesa Eugenia de Inglaterra. A sus 28 años contrajo matrimonio con Jack Brooksbank, un comerciante de vinos de 32 años. La ceremonia fue de corte tradicional en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. A la boda asistieron celebridades y miembros de la realeza británica, incluidos el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quienes se casaron en este mismo lugar en mayo pasado. Todo fue organizado por la reina Isabel II. Actuaciones improvisadas, banderas británicas y atuendos elaborados para la ocasión. Miles de británicos se volcaron a las calles de Windsor en las afueras de Londres para ser parte de la boda real de la princesa Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II de Inglaterra, con el empresario Jack Brooksbank en el medieval castillo de Windsor. Eugenia, de 28 años, contrajo matrimonio en la capilla de San Jorge de este palacio, fortaleza y residencia de fin de semana de la reina. La princesa llegó al templo acompañada por su padre, el príncipe Andrés, mientras que su madre, Sarah Ferguson, había entrado antes a la capilla. Tras la ceremonia religiosa, los novios se subieron a una carroza cubierta y tirada por 4 caballos grises, los mismos que tiraron del carruaje de los duques de Sussex, Meghan y Harry, tras su boda en mayo. La princesa Eugenia y Brooksbank, de 31 años, se conocieron durante unas vacaciones de esquí en Suiza en 2010 y se comprometieron en Nicaragua a principios de este año. Los gastos de la boda han estado a cargo de la familia real, pero los de seguridad los ha asumido el contribuyente británico, según los medios, que resaltan que esto ha creado polémica dado que la princesa Eugenia no es miembro activo de la familia real.
Con eso llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Las entrevistas en nuestra página web ntn24.com. En nuestra emisión estelar, esta noche, todos los detalles de la liberación de Loren Salet, con las declaraciones, su mamá, el abogado y nuestro corresponsal. Tendremos la narrativa para que usted esté allí compartiendo una vez más lo que ya compartió, por supuesto, en la tarde. Buen fin de semana para todos.